Si tu refrigerador LG está andando, ve a atraparlo. Pero si no enfría como este... está estropeado. Vamos a ver todas las formas de resolver el problema de no enfriado, ya sea el refrigerador, congelador o ambos. Tengo dos refrigeradores LG justo aquí. El uno funciona y el otro no, así que los vamos a revisar simultáneamente para ver las diferencias que hace a uno funcionar y lo que puedes hacer para solucionar esto, con suerte permanentemente. Vamos a empezar desarmando la unidad. Y te voy a mostrar algunas cosas que debes buscar, ya sea para solucionarlo o al menos resolverlo mientras buscas ayuda. Primero, ¿qué parte no enfría adecuadamente? ¿Acaso es la parte del refrigerador que no enfría adecuadamente? ¿O tal vez la parte del congelador? ¿O ambas secciones? La respuesta a esta pregunta va a dar forma a la solución y a lo que tienes que revisar primero. Veamos el escenario donde el refrigerador no enfría correctamente. Ahora voy a sacar todos los estantes y luego voy a remover el panel del evaporador. Recuerda, cada equipo LG puede ser un poco diferente, pero en general habrá dos tornillos detrás de estas pequeñas cubiertas, las cuales se pueden quitar, y posiblemente uno o dos en la placa del evaporador. Este refrigerador tiene 3 tornillos que debemos retirar para inspeccionar. Cuando intentes sacar el panel, este debe salir fácilmente cuando ya no estén los tornillos. Si no es posible, puedes intentar el descongelamiento forzado o desconectar la unidad y retirar el hielo de otra manera. Ya te mostraré cómo activar el descongelamiento forzado. Una vez que tengas el panel fuera, puedes inspeccionar el ventilador del evaporador y todo lo demás dentro de la sección del refrigerador. Revisa los cables, ventiladores y sensores que se encuentran detrás de la placa. Si quieres quitar el panel, desconecta los cables de funcionamiento que lo mantienen en su lugar. No te olvides de inspeccionar los cables y grupos de cables que encuentras. Asegúrate que no estén fuera de lugar o dañados. Esta podría ser la causa para que el refrigerador no enfríe adecuadamente. Si quitas los cables, asegúrate de revisar las tomas en busca de posibles daños por humedad. Volvamos al evaporador. Si tienes problemas con el hielo, revisa el calentador de descongelación y luego los sensores con un multímetro. Aquí tienes el gráfico de resistencia para los termistores de LG en el refrigerador. Te ayudará a verificar si los sensores están fuera de especificación. Por eso no se descongela adecuadamente porque el sensor cree que alcanzó la temperatura adecuada. Un buen sistema de evaporación debería tener una ligera capa de escarcha para que sepas que está funcionando correctamente. La falta de escarcha sugiere que la unidad no está enfriando la sección del refrigerador. Bastante escarcha en estas líneas de plata sugiere que tal vez se está quedando sin refrigerante. Y un exceso de escarcha en todo el sistema indica que hay un problema con el sistema de descongelación y necesita ser reparado. Funciona, pero está congelando demasiado y no elimina esa escarcha durante el ciclo de descongelación. Ahora, si se trata de un mal ventilador, no lo puedes saber con las puertas abiertas, incluso si todos los cables están enchufados. Estos ventiladores se apagan automáticamente con las puertas abiertas para ahorrar electricidad. Así que vamos a engañar al ventilador. Puedes hacer esto de 3 formas. Puedes empezar poniendo imanes en ambas bisagras para engañar a los interruptores. Están adentro y se activan con imanes. Otra forma es poner tu teléfono dentro del refrigerador. Cierra las puertas y ve si las luces se apagan y los ventiladores se encienden después de 30 a 45 segundos. Finalmente, puedes usar el modo de prueba 1 en la parte trasera del PCB. Ya te mostraré cómo hacer esto en unos minutos. Como sea, cualquiera de estas opciones te ayudará a verificar los ventiladores. En este caso lo vamos a hacer con el teléfono. Ya descubrimos que el ventilador no está funcionando. Ya vimos este código de error al principio del video. Ahora, el modelo del ventilador del evaporador varía dependiendo del sistema. Si necesitas el repuesto, asegúrate de revisar los enlaces en la descripción. Tenemos los ventiladores y sensores para estos modelos. También ayudarías al canal comprando uno de estos. Pero no todos los equipos LG son iguales. Ahora vamos a desmontar este otro. Vamos a quitar los estantes y luego el panel del evaporador. Pero una vez quitado el panel, realmente no hay mucho que ver. Este parece estar en buen estado y las pruebas serán idénticas en este modelo.
En este caso, los ventiladores y sensores estarán dentro de la caja del evaporador. Posiblemente tengas que desmontar algunas cosas para probarlos. Este parece bien, pero todas las líneas de refrigerante están en el congelador. Y hablando del congelador, vamos a ver algunas cosas. Digamos que no enfría o no enfría bien. Vamos a la sección del congelador a ver qué encontramos. Vas a quitar la puerta o puertas para acceder al fondo. Afortunadamente solo debes quitar 2 tornillos Phillips en la puerta. Una vez que saques los tornillos, simplemente levanta la parte delantera de la puerta y sale fácilmente. El diseño de LG es bastante bueno. Ahora, si tienes una unidad de 4 puertas, harás lo mismo con la puerta superior para acceder al sistema del evaporador en la parte trasera. El panel del evaporador en la parte trasera debería verse algo así. Dependiendo del modelo, podría verse ligeramente diferente. Podría haber pestañas o tornillos que deberás quitar antes de retirar el panel. Dependiendo del modelo, es posible que tengas que retirar el riel. En este modelo, solo tuve que quitar el riel izquierdo para retirar la cubierta. Exactamente como la sección del refrigerador, vas a hacer la misma inspección y retirar los cables. Todo esto está detrás de la cubierta. Retira los cables y tendrás disponible todo el sistema del evaporador. El diagnóstico aquí es idéntico a la sección del refrigerador. ¿Acaso existe mucho o poco hielo? Tal vez hay una acumulación de hielo en un área. ¿Cómo se comportan los sensores? ¿El ventilador está circulando el aire? Aquí tienes nuevamente el gráfico de los sensores, pero ten en cuenta que es diferente a la sección de alimentos frescos. Sin embargo, la comprobación con el multímetro es igual. Si tienes mucho hielo en los evaporadores, es posible que el sensor o calentador estén mal. Tendrás que revisarlos individualmente. En el primer refrigerador claramente no funciona en lo absoluto. No tenemos nada de escarcha en el evaporador. Vayamos al segundo refrigerador y veamos el panel. Las puertas se quitan de la misma manera. Así podemos acceder al panel en la parte trasera. Pero después de un intento, la barra transversal no se puede quitar, ya que tenemos una línea de refrigerante atrás. Y me tomó algunos minutos encontrarla. Una vez que podemos acceder dentro del panel, vemos esto. Un patrón de escarcha ligera, no pesada, y los ventiladores funcionan bien. Sin embargo, la escarcha parece bastante superficial para mi gusto, por lo cual es posible que este refrigerador tenga una carga baja. Tendré que hacer más pruebas. Ahora que ya hemos inspeccionado tanto los gabinetes superiores como inferiores en las 2 unidades, podemos pasar a probar la parte trasera y así determinar cuál es la causa del problema de enfriamiento. Ahora los voy a empujar un poco para tener más espacio. Ahora vamos a trabajar y hacer bastantes pruebas en la parte de atrás. También te voy a mostrar el modo de prueba para verificar los ventiladores. En la parte de atrás, vamos a quitar la placa trasera para mirar debajo del refrigerador. Por lo general encontrarás 6 u 8 tornillos. Detrás del panel del evaporador tenemos que observar algunas cosas. El compresor, las bobinas y ventilador del compresor. La ubicación de estos varía dependiendo del modelo. El ventilador debe estar activo a menos que esté en modo de descongelación. Si está tapado o no se mueve, necesitas limpiarlo o reemplazarlo. Si las bobinas del condensador están tapadas con suciedad, también tendrás que limpiarlas. Puedes usar un cepillo, un compresor de aire o una aspiradora. Este es un problema bastante común que causa problemas de enfriamiento, tanto en la sección de arriba como abajo. Ahora vamos a sacar el panel de control, que se encuentra justo en la parte del compresor. En el caso de esta unidad de LG son 3 tornillos. Cada PCB se verá diferente, pero tienen componentes similares que te ayudarán a diagnosticar el problema. Lo primero es probar los fusibles de la unidad. En muchos casos pueden fallar y si lo hacen harán que todo el refrigerador no enfríe. Es posible que no tengas un código de error si solo está mal un fusible. Para probar el fusible, utiliza un multímetro. Después ajústalo en ohmios. O puedes usar la configuración de continuidad y presionar las ondas en cada lado. Ten cuidado aquí, si tus manos tocan la placa podrías recibir una descarga. El fusible estará bien si tienes una lectura diferente a OL. Deberías tener 0.01 ohmios. Básicamente es todo lo que necesitas para saber si el fusible tiene una señal. Algunos fusibles transparentes tienen un pequeño alambre en el interior. En estos puedes ver una rotura visual. A pesar de esto, siempre es bueno revisar los fusibles con un multímetro.
Si está dañado, lo puede reemplazar fácilmente para que vuelva a funcionar la unidad. En algunos casos también se puede requerir soldadura. Si no te sientes cómodo haciendo esto, necesitas una nueva placa de control. Y ahora vamos a forzar el modo de prueba y también el modo de descongelación. Primero vamos a resetear completamente la unidad. Lo desconectamos y esperamos 30 segundos y lo volvemos a conectar. Después de un minuto, busque el botón de prueba en la placa de control. Podría estar en varios lugares, pero en este caso lo encontramos aquí. Para comenzar la prueba, presionamos una vez. Aproximadamente medio segundo. Debería emitir un pitido. Lamentablemente la prueba no funciona en la unidad que no enfría nada. Todo apunta a un problema general en la placa. El fusible está bien, pero la placa tiene problemas. Ahora, si la placa pita, deberás ver esto en la parte frontal. Así sabrás que está en modo de prueba. Esto va a activar todos los ventiladores dentro de la unidad, incluyendo el del compresor y del condensador. Así puedes revisar el ventilador con las puertas abiertas. Otra prueba que puedes hacer en este momento es tocar el compresor y sentir si vibra. Si no está vibrando, un inversor en la placa de control podría estar dañado. Tendrás que localizarlo y reemplazarlo. Obviamente, esto va a variar dependiendo de tu modelo LG. Durante esta prueba es posible que veas una luz parpadeante en la placa de control, ya sea en el PCB o en la parte delantera. Dependiendo del modelo de la placa, podría ser difícil de ver. De ser necesario, apaga la luz ambiental para encontrarla. Si el error es importante, la luz parpadeará una o varias veces seguidas, lo que indica un código de error. Si bien la ubicación de la luz es diferente, los destellos te van a indicar un código. Los códigos de error varían desde 1 hasta 8 destellos. Aquí tienes la lista de códigos. Utilízala para determinar qué tipo de código es el error que tienes. Es posible que el compresor esté dañado incluso sin ningún destello, pero la presencia de un código garantiza que tienes un problema exacto. Los códigos 1, 4, 6, 7 y 8 generalmente sugieren que el PCB está dañado, o también podría ser un cable suelto. Los códigos 2, 3 y 5 indican problemas con el sistema de sellado o el compresor, y la verdad, no encontrarás una guía de reparación para esos problemas. Ten en cuenta que las luces pueden parpadear en el modo de prueba o incluso antes. Así que mantente pendiente solo para estar seguro. Después de esto, presiona el botón para el modo de prueba 2. Esto cierra las compuertas y hará funcionar solo la parte del congelador, pero seguirá funcionando el compresor. Podría ayudarte a aislar problemas si hay un problema con el ventilador o una compuerta. En general, solo elimina esos dos problemas en específico. Si la segunda prueba está funcionando, esto es lo que vas a ver en la interfaz frontal. Y todavía deberías ver el ventilador funcionando. En la mayoría de modelos, si presionas una tercera vez, escucharás 3 pitidos y verás el número 33. Posiblemente también te indicará la temperatura, pero todo depende del modelo. En este caso, 33 significa que el compresor debería apagarse y todos los ventiladores también. Esto pondrá al refrigerador en el modo de descongelación forzada. Todos los sistemas apagados. Esto va a calentar la unidad y si todo funciona correctamente, escucharás el crujido del hielo que se derrite. Así eliminamos el hielo del refrigerador y congelador. Finalmente, al terminar la prueba, debería durar 15 minutos hasta regresar a la normalidad. Pero si no lo hace, presiona el botón otra vez para volver a la normalidad. En este punto ya no escucharás pitidos. Restablecerá la unidad al estado de funcionamiento normal y el compresor y ventiladores funcionando normalmente. El modo de descongelación también se revierte después de 15 minutos. Al final del ciclo, si no escuchas el pitido, sabrás que se reinició correctamente. El reinicio podría hacer que el refrigerador funcione correctamente, incluyendo las pruebas y el ciclo de energía. Obviamente no es una garantía, pero es algo fácil de intentar. Ahora solo nos quedan 2 pruebas más para el equipo LG. Ahora vamos a las pruebas un poco más peligrosas de voltaje y de compresor. Empecemos buscando el grupo de cables CON201.
La ubicación puede que sea diferente, pero por lo general se encuentran cerca del condensador. Esta parte de aquí le envía la señal al compresor para que funcione. Vamos al modo de prueba 1 y esperamos entre 15 y 30 segundos. Obviamente si logras entrar al ciclo de prueba. Ahora vamos a tomar el multímetro y lo configuramos en voltaje CA. Esto puede ser peligroso, así que usa guantes y ten cuidado. Yo me olvidé de esto mientras filmaba. Ahora, toma los cables y presiónalos con los conectores que tienen más cables. Generalmente, los cables aquí deben ser los mismos del compresor, pero en mi caso, solo en una de las unidades coincidían. Cuando pruebas el voltaje en CA, deberías tener una lectura entre 160 y 185 voltios encendido. Esto significa que está bien, pero si tienes una medición superior o menor, está mal. Si tienes una lectura menor a 120 voltios, es muy probable que tengas un problema en la placa. Definitivamente es el problema de esta unidad. No funciona el modo de prueba y la medición está por debajo. Ahora vamos a ir al siguiente sistema. Puedes ver que funciona dentro del rango adecuado. Sin embargo, los cables tienen un color diferente. Lo importante es que el compresor funciona bien. Ahora vamos a cambiar el medidor amperaje mientras estamos en el modo de prueba. Configúralo entre 2 y 20 amperios. Tomamos el multímetro y colocamos la abrazadera alrededor de uno de los cables CON201, aunque también puedes tomar la medición directamente del cable del compresor. Solo ten más cuidado, podrías recibir una descarga. Ahora, si el compresor está funcionando, deberías obtener un buen rango de amperaje, entre 0.5 y 0.7 ohmios. Significa que el compresor está en buenas condiciones, al menos en términos de refrigerante. Valores por debajo de esta medición nos dice que el refrigerante está bajo o que la unidad tiene problemas. Y finalmente tenemos la última prueba para determinar qué está mal con el refrigerador. Vamos a comprobar la temperatura de estas bobinas de condensador negras o plateadas. Normalmente se encuentran a la derecha. Aquí tenemos 3 partes claves a observar. La línea saliendo del compresor a la bobina del condensador. La bobina en sí. Y la línea de cobre que regresa del refrigerador al compresor, llamada línea de succión. En una unidad con funcionamiento normal, deberías ver una temperatura de la bobina más alta que la temperatura ambiente, tanto de la línea que sale del compresor al condensador, como en la bobina del condensador en sí. En cuanto a la línea de succión, al revés, un poco más fría al tacto, más fría que la temperatura ambiente, porque se supone que estaba enfriando dentro del refrigerador. Idealmente deberías ver una diferencia de temperatura de 20 grados Fahrenheit entre las bobinas y el ambiente. Pero si estos 3 tienen la misma temperatura, es probable que no haya refrigerante o un problema en el compresor. Básicamente, el refrigerante no está circulando en el sistema. En este punto, si no es la placa o un sensor, tienes un problema que no podrás reparar tú mismo. Necesitarás ayuda. Ahora que ya hemos revisado los 2 refrigeradores, tenemos interesantes conclusiones. En esta unidad, la placa está claramente defectuosa y nos aparece el código ERF del ventilador del evaporador. Pero primero voy a reemplazar el PCB a ver qué pasa. Si no se resuelve, probablemente cambie el ventilador. Sorprendentemente, mientras estaba grabando, descubrí que esta otra unidad muestra señales de pérdida de refrigerante. No está enfriando tanto como queremos. Y también podemos ver que las bobinas no se están calentando adecuadamente. Además, el patrón de escarcha está bueno, pero no es excelente, lo que sugiere que necesita recarga de refrigerante. Pero probablemente también necesita un nuevo compresor. Ya en este punto, si sospechas que es un problema de compresor o de sistema de sellado, ¿qué es lo que podrías hacer? Debido a varias demandas contra LG, principalmente problemas en este tipo de unidades, tienes derecho a 5 años de garantía en piezas y en mano de obra, y 10 años de garantía en el compresor. ¿Cómo sabes cuántos años tiene la unidad? Solo debes ir a la parte de refrigerador de tu unidad y luego vas a buscar la placa de identificación. Aquí encuentras el modelo y número de serie.
y de seguro vas a encontrar la fecha de tu unidad, ya sea más reciente de 5 años o menos de 10 años. Pero digamos que no pudiste encontrar la fecha. Pues bien, el primer número del número de serie es el año de manufactura, y de la misma forma los dos siguientes corresponden al mes. Por ejemplo, si tienes el código 603, significa que fue fabricada en marzo de 2016 o también de 2026, pero estamos bastante lejos de esa fecha, para entonces habrá carros voladores. Como sea, si tiene menos de 5 años, puedes ir a LG por la garantía. Te voy a dejar en pantalla el número para que puedas obtener tu garantía. Llámalos antes que a tus técnicos locales, para que sepas quién está autorizado a hacer esta reparación, porque LG podría pagar todo o al menos el compresor de $300. Si tienes que pagar por la mano de obra, te podría salir entre $500 hasta aproximadamente $800. Y si la unidad tiene más de 10 años, podría ser entre $800 hasta $1,200. Bueno, ya en este punto y si lo quieres reparar, te dejo unas preguntas para el técnico. ¿Qué es lo que le van a hacer realmente a la unidad? ¿Qué piezas van a reemplazar? Una reparación adecuada debe incluir el compresor, el filtro secador. Te deben decir qué van a hacer con el sistema del condensador. En este caso sabemos que perdió refrigerante. ¿Van a verificar la fuga? ¿Cómo lo van a verificar? ¿Acaso usarán un filtro UV? ¿O tal vez van a hacer una prueba de presión? ¿Cómo lo van a solucionar? Las buenas noticias es que si reparas correctamente un refrigerador LG, ya sea por garantía o pago contra reembolso, si lo hace bien probablemente te va a durar otros 10 años. Si no lo hacen bien, el problema de compresor va a regresar y lo mejor sería una unidad nueva. Espero que estos pasos te ayuden. Si estás necesitando otro ventilador o accesorio, revisa los enlaces de nuestra tienda en la descripción, bensappliances.com, pero probablemente necesites un técnico, porque en casi todas las ocasiones estas unidades LG no tienen problemas en la placa si no es el compresor o sistema de sellado. Espero que esto sea de utilidad. ¡Buen día!